Saludos, hermanos y amigos de la Escuela Hebraica. En esta ocasión continuamos con nuestros estudios del precioso libro de Yohanan, conocido como Juan en griego, o en español, ¿verdad? A raíz del griego. Bueno, pues hoy continuamos con el capítulo 4. Vamos a mostrar enseguida el documento para comenzar. Aquí tenemos el capítulo 4, Perek Dalet, capítulo 4. Asher yada ha'adon ki shamu ha'perushim ki Yeshua osem umetabel talmidim rabim mi Yohanan. Y cuando supo el amo que oyeron los fariseos que Yeshua hacía y sumergía discípulos más que Yohanan, el pensamiento continúa en el próximo verso, pero quiero aclarar que aquí yo traduzco siempre la palabra Adón como amo, ¿ok? Y que aunque el autor de este texto hebreo puso Yeshua como nombre del Mashiach, ese es el nombre correcto en arameo. Yo suelo ponerlo, no siempre, pero a veces como Yahoshua, que es el nombre original hebreo. Bueno, continúa el verso 2. Afki Yeshua atzmu lotibel ki im talmidim, aunque Yeshua mismo no sumergía sino sus discípulos, was azov et Yehuda wayelech od misham ha Galilá. Dejó a Yehuda y se fue otra vez de allá al Galil. Okay, o sea que se mudó de región. Verso 4. Wehaya tzarich ki ya'avor betoch Shomerón. Y era necesario que pasara por medio de Shomerón. Shomerón o Shomrón es el nombre original bíblico en las escrituras hebreas de la región que se llama, ya no en español, Samaria. Ok, entonces vamos al verso 5. Y vino, bueno, vamos a seguir leyendo el hebreo para que practiquen los hermanos que están estudiando hebreo, para que practiquen, ¿verdad? Y acostumbren su oído a escuchar el texto sagrado en hebreo. Guayabo el ir shomerón hanikra asichar hakerubá el helkat hasadeh asher natan Yaakov le Yosef beno. Y vino a una ciudad de Shomerón llamada Sihar, que quedaba junto al campo que dio Jacob a Yosef, su hijo. Esto es historia sagrada. Wayehisham be'er Jacob, la gen Yahoshua biyoto ayer min ha'ma'asa yashab kol al-habe'er Sha'a Hayeta Kashishit. Y estaba allí el pozo de Jacob. Por eso Yahoshua, estando cansado del viaje, se sentó así sobre el pozo. Y la hora era como la sexta. Ok, aquí de manera más bien incidental quiero comentar sobre la hora. Fíjense que era la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Menciono esto porque hay hermanos mesiánicos que son muy puntillosos con respecto a calendarios y a horas y cosas así, y las vigilias de la noche que en el texto, solo para poner un ejemplo, ¿verdad? En el texto hebreo de las escrituras antiguas, se dividía el tiempo, la noche, mejor dicho, en vigilias, en 3 vigilias. Sin embargo, a raíz de los escritos mesiánicos o nazarenos, llamados escritos apostólicos también y conocidos como Nuevo Testamento, se ve por varios pasajes que ya para ese tiempo se dividía la noche en 4 vigilias. Entonces, eso es un cambio cultural, natural, que no hay por qué rechazarlo. ¿Okay? Aquí menciona la hora sexta, que Yahushua se sentó en ese pozo allí
en el borde, ¿verdad? De ese pozo, etcétera, y era la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Sucede que para el tiempo de Yahoshua, ya la noche se dividía en cuatro vigilias, como mencioné ya, aunque eso no está en el tema de hoy, pero las horas se comenzaban, las horas de la parte clara del día, porque el día se compone de 24 horas. La primera parte es la parte oscura y la segunda parte es la parte clara, obviamente, cuando ha salido el sol. Entonces, pues ya para ese tiempo, las horas del día se empezaban a contar por la salida del sol, mientras que las horas de la noche, las horas vigilias de la noche, se comenzaban a contar desde la puesta del sol. Ahí empezaba el día, cualquier día que fuera. Entonces, al día siguiente, pues cuando amanecía, cuando salía el sol, ahí se empezaban a contar las horas del día. ¿Ok? Por lo tanto, la hora sexta, ¿cuál es? Comenzando desde la puesta del sol, que era la costumbre ya para el siglo I de la era común, comenzando con la puesta del sol, la hora sexta son aproximadamente las 12 del día, lo que ahora en tiempo moderno se llama las 12 del día. ¿Ok? Esa es la hora sexta. Y a esa hora, pues, es cuando hay más hambre, ¿verdad? Menciono esto por lo que se va a decir un poco más adelante. Dice que él se sentó así sobre el pozo. Así quiere decir cansado como estaba, tal como estaba, quizá polvoriento, los pies polvorientos y etcétera, ¿no? Y cansado y probablemente sudado y hambriento. Y así como estaba, se sentó allí sobre el pozo. El verso 7. Watavoy sham shomerom li shov mayim wayomer eleja Yahoshua tenili listo. Y llegó una mujer de Shomerón, o sea, de Samaria, a sacar agua. Y dijo a ella, Yahoshua, dame de beber. Tenili listov, tenili, dame listov de beber. ¿Okay? Verso 8. Kitan midau halehu lahem ha'ira leman ignu mazon. Porque sus discípulos habían ido ellos a la ciudad para comprar comida. Fíjense que aquí dice, los discípulos habían ido ellos. Eso no es buen español, pero es buen hebreo. O sea que estamos traduciendo aquí el hebreo tal cual, palabra por palabra, con la misma sintaxis hebrea. Habían ido ellos a la ciudad a comprar comida. ¿A la ciudad cuál ciudad? A la ciudad de Shomerón, Samaria. Porque además de que Samaria o Shomerón era una región completa donde estaban originalmente las 12 tribus, pues también era el nombre de una ciudad. ¿Okay? Entonces, Yahoshua se quedó allí sentado, descansando sobre el pozo de Jacob, y sus discípulos fueron a la ciudad a comprar comida, mazón. Así que aquí aprendemos también vocabulario hebreo, ¿verdad? Mazón, mire la palabra acá en el texto hebreo, mazón, es comida. Pasamos al verso 9. En algunos capítulos no hay mucho que comentar, es más bien un relato histórico. En otros capítulos, pues hay mucho más que comentar. El verso 9, Watomer elau ha'isha ha'shomeronit. Ata asher yeshcha, perdón, Yahudi, tishal mimeni listot asher ani isha shomeronit. Es una pregunta. Kija Yahudim enam mi arevim im hashomeronim. Y le dice la mujer shomeronita, ¿cómo tú que eres yahudita me pides de beber que yo soy mujer shomeronita? Porque los yahuditas no se tratan con los shomeronitas. Claro, en lenguaje moderno, ¿verdad? Pues se dice, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Interesante. El verso 10. Verso 10. Waya'an Yeshua wayomer eleja im yada'at
et matat ha Elohim, umihu ha omer lecha, tenili lishtot, et efo sha'alte mimenu, wehunatan la mayim hayim. Le respondió Yahoshua y le dijo, si hubieras conocido el don del Todopoderoso, ese es Elohim, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva. Fíjense que otra vez pongo agua viva en plural y en singular. O sea, en el texto original está en plural. Mayim Hayim es plural. Aguas vivas. Pero es costumbre de prácticamente todos los traductores ponerlo en singular. Agua viva. Por eso aquí, como este trabajo está preparado para estudiantes de hebreo principalmente, pues pongo una S acá, ¿verdad? Para hacer agua plural y viva para hacer plural la palabra vivas, aguas vivas. Aunque en español no se acostumbra a traducir así. Yo lo pongo así para que los estudiantes tengan claro que esos términos están en plural en hebreo, ¿ok? Pero que los traducimos en singular. Él te daría agua viva. Verso 11. Watomer elauha isha, Adoni, en leja deli, wehabeer amuka, me ayin efoyesh leja hamayim hachayim. Y le dice la mujer, mi amo, Adoní, eso es Adoní, mi amo. Perdón, no tienes con qué sacar. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva o las aguas vivas? Verso 12. Verso 12. Hagadolata me avinu Yaakov asher natan lanu et habeer wehu shata mimena ubanau beiro ubeiro. Más grande eres tú que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y bebió de él y sus hijos y sus ganados. O sea, ella no conocía a este hombre. Y cuando oye que le dice eso que acabamos de leer, ella se sorprende y le hace esa pregunta. Más grande eres tú que nuestro padre Jacob. O sea, para los samaritanos no había patriarca más grande que Jacob. Bueno, Abraham sí, ellos también creían en Abraham y lo consideraban su padre del pueblo samaritano, ¿verdad? Shamronita. Abraham sería el principal, pero después de eso, pues el más digamos, notable entre ellos era Jacob. Por eso, y además Jacob fue el que hizo ese pozo, ¿verdad? Por eso ella hace esa pregunta, ¿acaso tú eres más grande que nuestro padre Jacob? Ok. Vamos a ver cómo sigue el diálogo. Wayan Yeshua Wayomer Eleja. Kol hashote im hamayim haele yishmaod. Y respondió Yahoshua y le dijo, todo el que beba de estas aguas tendrá sed todavía. Yishmaod. Tendrá sed todavía, o de todavía en este caso. En algunos contextos significa otra cosa. Ya empezó con un lenguaje, digamos, un poco misterioso, ¿verdad? Todo el que tenga sed, perdón, todo el que beba de estas aguas tendrá sed todavía, o sea, volverá a tener sed. Ah, siempre esa palabra significa pero. Kol asher yishte min hamayim asher ani etin lo yishma leolam. Ki im hamayim asher etin lo yiyu bo limkor mayim noveim lechaye olamim. Pero todo el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed para siempre. Eso es literalmente una traducción, pero se puede traducir, no tendrá sed jamás, porque de las aguas que yo le daré serán en él una fuente de aguas que fluyen para vida eterna.
o para vida de eternidad. Es la manera más literal de traducirla. Y otra vez pongo la S para que sepan que en hebreo está eso en plural, para vidas de eternidades. Porque literalmente, lejayeo lamim significa para vidas de eternidades, o en singular, si se puede traducir en singular, para vida de eternidad. Porque ahí la palabra vida está en constructo, estado constructo. Que la traducción literal sería vida de eternidad. Pero en español es usual traducirlo vida eterna. Entonces ya aquí está hablando de algo un poco extraño para esa mujer. ¿Cómo es eso? El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluye para vida eterna. Porque él no está hablando de una agua literal, ¿verdad? El agua que producía ese pozo, pues es agua literal. Pero él está hablando ahora de un agua esencialmente espiritual. De hecho, está hablando del espíritu de santidad que él daría a los suyos, ¿verdad? Watomer elauka isha adoni tenali el hamayim haeli lema'an lo esma wegam lo abu hen elisho. Y le dijo la mujer, mi amo, dame esas aguas para que no tenga sed y también no venga acá a sacar. Entonces ella ejerció fe en este momento. Piensa como esta mujer ejerce fe. Ella no sabe de lo que él está hablando. Es decir, no sabe el sentido de esa oferta de agua viva que él le hace a ella. Ella no comprendía eso totalmente, pero sabía que algo especial era. ¿eh? Por eso le dice, dame de esas aguas, para que no tenga sed, que no tenga que venir aquí a sacar agua. Todavía no comprendía la relación exacta entre esos dos conceptos, porque fíjense que dice que una vez que él le dé esa agua viva, entonces ella no tendrá que volver a ese pozo a sacar agua, lo cual no es correcto, porque no está hablando, él no está hablando de agua literal. ¿Ve? Eso muestra que ella no entendía, no entendió de momento la afirmación de nuestro maestro Adoní. Fíjense que en el texto griego, que aparece la palabra un poco diferente a como aparece en hebreo aquí. En el texto hebreo que se usa la palabra curios, ¿verdad? Que todo el mundo traduce como Señor. Una traducción más adecuada, entiendo yo, sería amo, mi amo. Pero en hebreo, en griego no dice mi amo, no dice mi Señor, como se traduce a veces, generalmente. Aquí este texto hebreo concuerda perfectamente con el arameo. En los textos arameos también se usa este término así. No se dice, en este caso del hebreo, ella no dice Adón, que sería amo o señor, según otros, ¿verdad? Ella dice Adoní, mi amo. Ella lo reconoce enseguida como mi amo, mi maestro. Básicamente maestro en este contexto significa lo mismo que amo. Ahora, esa era una manera usual de decirlo, ¿verdad? No necesariamente significa que ella lo reconoció como amo, como su amo espiritual o algo así, sino que esa era parte del trato cultural común, tanto en hebreo como en arameo. ¿Ok? Así que ella lo llama mi amo, como dice a veces la gente hoy día, mi señor. ¿Ok? Vamos al verso 16. Wayomer eleja Yeshua, Wayomer eleja Yeshua, lechilach tirile ishech uboi henna. Y dijo a ella, Yahoshua, anda, ve, llama a tu esposo y ven acá. Fíjense como en este caso, y como es común, usual en hebreo, la palabra esposo se dice Baal, ¿ok? O marido, vamos a decir, sin embargo, en este caso,
Él lo llama Ish. Él aquí dice Kiri le Isheja. Ishej, perdón. Llama a tu Ish. Ish es esposo. Sin embargo, la palabra más usual en hebreo es Baal. Por eso es que para hacer una diferencia hemos traducido Baal como marido y la palabra Ish como esposo. ¿Okay? Aquí él le dice, ve, llama a tu esposo y ven acá. Entonces, es importante esa diferencia en este contexto. Entonces, luego dice, Aisha wa tomar. Enli Ish, yo no tengo esposo. Enli Ish, Wayomer eleja Yeshua hatev amarte ki Enli Ish. Y respondió la mujer y dijo, no tengo esposo. Y le dijo Yeshua, bien has dicho que no tengo esposo. Continúa el pensamiento en el verso 18. כי חמישה בעלים היו לך, וזה אשר יש לך אתה איננו אישך, זאת באמת אמרתי. Porque 5 maridos has tenido, y ese que tienes ahora no es tu esposo. Eso con verdad has dicho. Entonces, fíjense, aquí se hace una diferencia lógica y cultural también entre la palabra esposo y la palabra marido. Aunque son sinónimos básicamente, pero no exactamente iguales. Entonces él le dice, porque 5 maridos has tenido. Ahora él usa la palabra Baal, para marido. Miren aquí, Bealim. ¿Ok? Miren acá en el texto hebreo con letras hebreas. Bealim, eso viene de Baal. Baal significa esposo. También se traduce señor, pero es porque las mujeres antiguamente le decían, según las traducciones españolas, ¿verdad? Le decían señor a sus maridos, a sus esposos. La palabra Baal también era el nombre de una deidad pagana, pero literalmente Baal significa marido, ¿ya? Entonces, aquí él le dice, 5 maridos has tenido. ¡Wow! ¿Cómo él sabía eso? Y ese que tienes ahora no es tu esposo. Eso con verdad has dicho. Quiere decir que esta mujer estaba viviendo con un hombre que era su marido, pero no estaba casado con ella. ¿Eh? No es tu esposo este que tienes ahora. Has tenido 5 maridos. O sea que ella acostumbraba a tener maridos, ¿verdad? Sin casarse con ellos. Eso es lo que se implica. No estoy diciendo que eso tiene que ser así, pero está implicado en ese lenguaje este detalle. Y ese que tienes ahora no es tu esposo. O sea, como que no es su esposo legal. No es un hombre con quien ella se casó. ¿Ok? Vamos a ver qué sigue. Watomer elau haisha adoni aniroa kinaviata. Y le dijo la mujer, mi amo, yo veo que profeta eres. Veo que profeta eres. O sea, ¿cómo este hombre sabe eso que acaba de decir sobre mí? Obviamente ella se dio cuenta, esta mujer, como los demás samaritanos, conocían las escrituras hebreas. De hecho, ellos tienen una Torá en hebreo hecha por ellos. Y ellos saben todo esto, lo mismo de que saben los judíos respecto a los profetas y todas las cosas de lo que hablan las Sagradas Escrituras. Así que ella le dice, mi amo, yo veo que profeta eres. Aquí el hebreo es un poco en sintaxis, un poco al revés del español, ¿verdad? En español se dice, yo veo que eres profeta, pero en hebreo la sintaxis es un poco diferente en este caso. Yo veo que profeta eres. Eso como que da más énfasis a la palabra profeta, en este caso. Naví, mira acá en hebreo, Naví. Y acá la transliterada, Naví. Así que ella se asombra y reconoce que este hombre que está frente a ella es un profeta.
Sigue diciendo verso 20, Abotenu bahar hazem hishtachawu ואתם אומרים כי בירושלים הוא המקום אשר צריך להשתחוות שם. Nuestros padres en el monte este, porque estaban en el monte Garizim, nuestros padres en el monte este se postraban. Y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar que debemos postrarnos allá. Otra vez digo que no es buen español, ¿verdad? En español se debería decir, este es el lugar en el que debemos postrarnos. Pero en este caso no estamos respetando la sintaxis española, sino la sintaxis hebrea. Ella dice, presenta este argumento, ¿verdad? Como que es no una refutación, simplemente es un cuestionamiento, una pregunta. Nuestros padres en el monte este, en Garizim, se postraban. Y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar que debemos postrarnos allá. Cuando ella dice ustedes, se refiere a los Yahudim, como se dice ahora los judíos, ¿verdad? Entonces ella plantea ese problema, esa diferencia. Pero antes de entrar en ese detalle de la diferencia, quiero hacer notar la palabra hishtahawu. Mírala aquí en transliteración, mírala acá en texto hebreo con letras hebreas, hishtahawu, que es la palabra que todo el mundo traduce como adorar. En este caso está en plural, ¿verdad? Nuestros padres se postraban, ese se postraban, ¿verdad? Que es en plural, es hishtahawu. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde que debemos postrarnos. Y aquí usa la misma palabra otra vez, postrarse. ¿Por qué hemos traducido aquí postrarse y postrarnos en lugar de adorar? Porque todas las traducciones tradicionales dicen, nuestros padres en este monte adoraban, y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Y fíjense que aquí hemos puesto el sentido literal de esa palabra. ¿Okay? Postrarse no, perdón, Hishtahawu no siempre significa adorar, no siempre. Por eso he traducido de esta manera para que capten este concepto que vamos a ampliar un poquito más en el próximo verso. Hishtahawu o Hishtahawu significa postrarse, eso es literal. Postrarse, ¿sabes? Como hacen básicamente hasta el día de hoy los árabes, que se postran así hasta el suelo, aunque no siempre era hasta el suelo, con inclinarse así hacia el frente, delante de alguien, eso es Hishtahawu. Entonces, pues esa palabra se utiliza también para postrarse delante de personas. Cuando el texto hebreo en el Bereshit, en Génesis, nos dice que Abraham se postró ante el pueblo, ante cierto pueblo, y que eran paganos, por cierto, ellos, no los estaba adorando, no los estaba adorando. Esa era una manera tradicional, usual en el Oriente, y lo es hasta el día de hoy en algunas áreas, de mostrar respeto hacia la persona que uno tiene al frente. Entonces, pues, Hishtahawu no siempre se debe traducir adorar, aunque en algunos casos sí. Cuando se refiere al Padre, que uno se postra ante el Padre, entonces está bien traducirlo a adorar, pero siempre significa postrarse. Costumbre que los pueblos modernos han olvidado, ¿verdad? La mayoría de los cristianos, por ejemplo, y también nosotros, no, hoy día casi no se postran en adoración, o sea, no se arrodillan o por lo menos hacen una inclinación así, pronunciada. Casi nadie hace eso. Ese es el sentido original de la palabra Hishtahawu, que se traduce a adorar. Hoy día, por ejemplo, en los centros religiosos dicen, estamos aquí para adorar al Padre, o algunos dicen adorar al Señor, como lo llaman, ¿verdad? Y empiezan a cantar, adoremos, hermano. Entonces, pues da la impresión de que el cantar es adorar. Bueno, en el concepto moderno, pues sí tiene una relación, pero en el concepto original antiguo hebreo, no necesariamente. ¿Ok? Hishtahawu es postrarse, esa es la manera original de adorar.
Pero como estaba diciendo últimamente, también era la manera antiguamente y en algunos pueblos todavía hoy de mostrar respeto hacia una persona, ¿verdad? No tiene que ver con que esa persona sea un ser divino ni nada de eso, ¿no? Ante los gobernantes, antiguamente la gente se postraba, o sea, se inclinaba. Ante los reyes, en Israel se daba eso también. La gente se postraba. Incluso a veces se postraba hasta el suelo, como hacen los árabes hasta el día de hoy, ¿verdad? Los musulmanes, quiero decir. Entonces, por eso he traducido esta palabra estajaú en este verso de esa manera, para que los hermanos aprendan y capten esa diferencia. Pero que también la traduzco adorar más adelante, ¿verdad? Porque se aplica al Padre, en este caso que vamos a ver ahora. Verso 21. Wayomer eleja Yeshua, Isha ha'amini liki ba'a sha'a, asher bach lo bahar haze wegam lo Yerushalayim, tishtahawu la ab. Y respondió a ella Yahushua, mujer, créeme que viene la hora, que vino. O sea, dice viene y después dice que ya vino. Perdón. Que ni en el monte este y tampoco en Jerusalén se postrarán al Padre. Yo pude haber traducido aquí, adorarán al Padre, y está correcto. Otra vez repito, ¿verdad? Pero quise que vieran el sentido original de esta palabra. Pero lo importante aquí no es esta cuestión gramatical. Lo importante aquí es la afirmación que él hace. Mujer, créeme que viene la hora y que ya vino, porque esa hora tenía que ver con él, con el Mashiach. Y habiendo venido ya el Mashiach, que era él, en ese momento, se aplica esto. Ni en este monte, o sea, el monte Garizim, que era donde digamos, adoraban los samaritanos. Ni en este monte Garizim y tampoco en Jerusalén se postrarán al Padre. O sea, él está diciendo que ya desde la venida del Mashiach, que era él, en adelante, la verdadera adoración, el verdadero postrarse en adoración al Padre, no se requería que fuera en Jerusalén y tampoco en el monte Garizim, que era el monte sagrado de los Shomerim, Shomeronim, de los samaritanos, ¿verdad? Entonces, pues, este es un concepto nuevo, porque también para los judíos donde había que ir a adorar en aquellos tiempos del templo, era en el templo, ¿verdad? La adoración comunitaria, es que aquí se tiene en mente más bien la adoración comunitaria, ¿verdad? La adoración que rinde la comunidad, no era en cualquier lugar, era en el templo para los Yahudim, los judíos. Y para los samaritanos, pues era el monte Garizim. Pero este concepto es nuevo ahora. Dice que no, ni en el monte Garizim, que es el monte sagrado de los Shomeronim, o los samaritanos, ni tampoco en Jerusalén, que era el lugar sagrado de los Yahudim. En ninguno de esos dos lugares es requerido o es requerimiento ir a adorar, está diciendo él. Pero dice más. Atem mishtachawim, ustedes se postran. Atem el asher lo yedatem. Anachnu, se refiere a los judíos, los Yahudim. Anachnu mishtachawim, anachnu el asher yadanu. Ki ha-Yeshua min ha-Yahudim hi. Ustedes se postran lo que ustedes no conocen o a los que ustedes no conocen. Aquí se puede traducir también, ustedes adoran. ¿Ah? Ustedes adoran
a lo que ustedes no conocen. Nosotros adoramos a lo que nosotros conocemos, porque la salvación de los yahuditas es. Interesante. Otro concepto importantísimo. Cuando dice ustedes aquí, o vosotros, como se dice en España, se refiere a los Shomeronim, o sea, a los samaritanos. Pero cuando dice nosotros, acá en el texto, nosotros, Anahnu, se refiere a quién? A los yahuditas, a los yahudim. Entonces, porque se está incluyendo él. Por lo tanto, él está diciendo que él adora al Padre. Según lo, dice, ustedes los samaritanos, vamos a decir, adoran ahora para que todo el mundo entienda mejor. Ustedes los samaritanos adoran lo que ustedes no conocen. O sea, los samaritanos adoraban a Yahweh. Sí, señor. Los samaritanos, aún siendo paganos, medio paganos, también eran adoradores de Yahweh en aquellos tiempos. Y hasta el día de hoy lo son. Pero ellos no conocían a Yahweh. No conocieron a Yahweh como lo conocieron los Yahudim, los judaítas o los judíos, como se dice ahora, ¿verdad? Eso es lo interesante aquí. Pero no solamente esa diferencia. También ya dije que este pasaje implica que Yahushua adoraba al Padre también. Eso contradice el concepto de que él fuera Dios, ¿verdad? De todas maneras, pues me van a decir, no, pero él está hablando de cuando él era hombre. Ok, como hombre, también Yahushua adoraba al Padre y nos enseñó a adorar al Padre. Ahora dice, vamos a repetir el pasaje, ustedes y los samaritanos se postran o adoran a alguien a quien ustedes no conocen. Pero nosotros, los Yahudim, los judíos, nos postramos o adoramos a alguien que conocemos. ¿Por qué? Porque dice él, porque la salvación, Kija Yeshua, Minja Yahudim Hi, porque la salvación de los yahuditas es. No me gusta la palabra judíos porque no es totalmente correcta. No es exactamente lo que dice el hebreo. Yahudim significa los alabadores de Yah. Yahudim, alabadores de Yah, de Yahweh. Esa es la palabra original. Y eso es lo que significa. Pero cuando usted lo pone, cuando se traduce como judíos, pierde sentido. ¿Qué significa judíos? Hoy día la palabra judíos lo que significa es que son seguidores de una religión que se llama judaísmo. Ese es el concepto moderno, ¿verdad? En tiempos antiguos eso no era el concepto. Los Yahudim eran los adoradores de Yah, de Yahweh. Por eso en todos estos escritos he puesto siempre la palabra de esa manera, ¿no? Yahudim, pongo como Yahuditas. Que quizás no existe esa palabra en el diccionario de la Real Academia Española, pues ok, no existe, pero existe, porque ahí está, la hemos puesto ahí y existe el concepto. Dice que la salvación de los yahuditas es, ¿y qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que solamente los yahuditas, los yahudim o los judíos, si usted prefiere, se van a salvar? No. Bueno, en primer lugar, un concepto cercano a ese es que a los yahuditas se les ofreció la salvación originalmente, no a los gentiles ni a los paganos. Se les ofreció la salvación. En ese sentido, sí se puede decir que significa pues que ellos se van a salvar, que a ellos les pertenece la salvación. Pero también tiene otro sentido esa palabra, esa frase. La salvación, dice en otras traducciones, viene de los judíos. Y ese es el sentido más apropiado, me parece a mí. Que lo que quiere decir es que la salvación proviene, surge de entre los yahudim, los yahuditas, porque el Salvador que
Yahoshua o Yeshua es yahudita. Nació como hombre yahudí o judío, si usted prefiere esa palabra, ¿verdad? Entonces, pues eso es un sentido muy, muy correcto y apropiado para este verso, para entender este verso. La salvación es de los yahuditas, lo que quiere decir no necesariamente de que ellos son los que se van a salvar solamente, sino que la salvación, que es el Mashiach, proviene de ese pueblo, de los yahuditas, de los yahudim. ¿Ok? Y eso no lo decimos nosotros. Él mismo lo dijo. Y es la realidad. Verso 23. Arba asha we ata hiyesh asherba, en este caso la H se debe pronunciar. Hamishtahawim ha'amitiyim ishtahawu la'av beruach ube'emet kikam ha'av mevakesh ka'ele hamishtahawim lo. Porque viene la hora, ¿ok? Ba'a sha'a, eso es, la hora viene, porque viene la hora. Y ahora es, otra vez la actualiza, dice, la hora viene, futuro, pero él la actualiza enseguida y dice, y ahora es, en que aquí hemos traducido la palabra estahawim o estahawu, depende de la forma, como adoradores. Y es correcto también. Porque viene la hora y ahora es en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a que estos lo adoren. O sea que los verdaderos adoradores, esa enseñanza del Mashiach, del Mesías, no enseñanza nuestra. Los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre, a nadie más. Uno puede rendir homenaje, pleitesía al Rey de Israel, y eso es lo que hacemos con Yahoshua. Yahoshua es el Rey de Israel, y le rendimos pleitesía, pero no adoración. Aunque en el hebreo no hace esa diferencia, en este caso sí tiene en sí misma la palabra esa diferencia. Cuando se refiere al Padre, podemos decir que adoramos. Cuando se refiere al Hijo, se debe decir que honramos o rendimos pleitesía o rendimos homenaje. Hay varias maneras de traducir a esa misma palabra. ¿Ok? Entonces, vamos a traducir el verso 23 ahora como lo hicimos en versos anteriores. Porque viene la hora y ahora es en que los verdaderos postradores se postrarán ante el Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que estos se postren ante él. Lo que pasa es que como es una manera bastante extraña, ¿verdad? En términos de conceptos modernos, suena un poco extraño decirlo de esa manera. Pues aquí yo cedo y lo traduzco como adoradores, aunque más exacto sería, de acuerdo al hebreo, traducirlo como postradores o los que se postran. Pero postradores no es una palabra, no existe en hebreo, francamente, perdón, en español. Y suena pues extraña, pues está bien traducirla a adoradores. Entonces, aquí hay un concepto interesante y nuevo, nuevo para muchos de nosotros, ¿ok? No para los judíos, porque los judíos siempre han adorado al Padre y a nadie más. Pero aquí dice, bueno, viene la hora en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Él está diciendo que de ahora en adelante, partiendo de su venida como Mashiach, la verdadera adoración es una adoración espiritual. Eso es importante. Una adoración espiritual. Ya no será una adoración por medio de sacrificios de animales y de ofrendas de comidas, tanto animales como vegetales, y de cosas por el estilo, físicas, carnales.
Lo que está diciendo es que ahora la adoración es espiritual, es un acercamiento al Padre en términos de nuestra mente y nuestro espíritu, que es lo que rendimos ante Él y postramos ante Él. ¿Ok? Eso es importante, eso es fundamental, ese es el fundamento de la adoración mesiánica, o como traducen otros, de la adoración cristiana. Nosotros no utilizamos ese concepto o esa palabra cristiana. Primero porque se ha tergiversado muchísimo y se ha apartado mucho de lo que es el sentido original de la palabra Meshihim. Meshihim son los mesiánicos, es lo que dice la palabra que utiliza en hebreo, lo que llaman el Nuevo Testamento. Pero esos detallitos no se fijen mucho en los detalles pequeños de lo que estoy diciendo, sino en los detalles esenciales, que la adoración verdadera se dirige al Padre en primer lugar y en segundo lugar es una adoración espiritual, no es una adoración carnal, física, que tenga que ver con elementos físicos, sino espiritual. Y además dice, y en verdad. O sea, una adoración que tiene que basarse en la verdad. Eso es lo que nos enseña nuestro Mesías aquí en este pasaje. La adoración verdadera tiene que basarse en la verdad. No en mentiras, no en errores, no en interpretaciones humanas extraviadas como las que abundan hoy día en el mundo religioso moderno, ¿verdad? Y dice que el Padre busca a este tipo de personas que lo adoren. O podríamos decirlo de otra manera quizá más correcta. El Padre busca que su pueblo, los que se allegan a Él para adorarlo, lo adoren de esa manera, en espíritu, o sea, de manera espiritual y en verdad, basados en la verdad. Eso es una enseñanza fundamental. Verso 24. Ha Elohim hu ruach, pues hamishtahavim lo, sarich kiberuach, uveemet yishtahavu. El Todopoderoso, ese es a Elohim. Cuando la palabra Elohim tiene artículo definido, como aquí, ha, yo le he traducido siempre como, o generalmente como el Todopoderoso. Ha Elohim hu ruach. Entonces, el Todopoderoso es espíritu. Ruach es espíritu. Y los que lo adoran, es necesario, tzarich, es necesario que en espíritu y en verdad adoren. Interesante, aquí nos recalca algo que ya se sabía, que no es nuevo, que todo el mundo sabe, pero que él lo recalca aquí. El Todopoderoso es espíritu. Eso es para contrastar con la adoración falsa que se basa en adorar, venerar o postrarse ante imágenes, ídolos, ¿ok? Que es una adoración falsa. La adoración verdadera se trata de postrarse ante un espíritu. ¿Qué cosa es un espíritu? Bueno, un ser que no es de carne y hueso, no es de madera, no es de yeso, no es de bronce, no es de ningún material físico, no está compuesto de ninguna materia física, sino que es puro espíritu. Claro, la palabra espíritu es un poco difícil de definir y explicar totalmente, ¿verdad? Pero en hebreo es interesante que la palabra ruach significa dos cosas. Bueno, significa varias cosas, pero dos cosas esenciales. La palabra ruach significa viento, es la palabra común para el viento. ¿Ok? Cuando el maestro le dijo a Nicodemo, el viento se mueve, y ustedes saben, de donde quiere, y uno no sabe de dónde viene ni a dónde va, usó la palabra ruach, viento, eso es lo que significa. Ese es el sentido original. Y después, aunque nos estoy adelantando en este detalle, ¿verdad? Después él le dice, y así es el espíritu, o el que ha nacido del espíritu. Entonces, equipara o compara o pone como equivalentes en términos del sentido de la palabra
viento y espíritu. Ruach. Es una sola palabra en hebreo. Ruach, viento. Ruach, espíritu. Eso es lo que nos enseña, hermanos, es que el espíritu, lo que llamamos espíritu, una persona que sea un espíritu, que Yahweh, ahí lo dice, Elohim, Hu Ruach. Elohim es espíritu. Lo que quiere decir es que el concepto ese de lo que es un espíritu es algo similar al viento. No quiere decir que es viento literalmente, ¿verdad? Sí, algo similar. El viento, ¿qué es el viento? No se ve, no se puede tocar. En cierto modo, pues sí, en cierto modo sentimos su, ¿verdad? Cuando el viento nos da, sentimos el toque, pero nosotros no podemos hacer así, agarrarlo y decir, aquí agarré el viento. No. ¿Ves? El viento es algo que es un poco difícil de explicar en palabras muy sencillas, porque es una, vamos a decir, sustancia o un elemento que no se ve, no tiene color, no tiene forma, no se puede percibir con los ojos, pero está ahí. De hecho, vivimos sumergidos en el aire, porque el viento y aire, en cierto modo, pues es sinónimo, ¿verdad? En cierto modo. Más bien, el viento es el aire en movimiento. ¿Qué cosa es el viento? El viento es el aire en movimiento. Eso es lo que es el viento. Es el aire, pero que cuando se mueve, sopla, como decimos, pues entonces se dice ese es el viento. Y esa es la comparación, hermanos. El espíritu es algo que no se ve, digo, para los seres humanos. No se ve, no se puede ver, no se puede palpar, no se puede tocar, no se puede agarrar así con las manos, pero es algo que existe y que vive en el caso del espíritu, ¿no? Ese es Yahweh. Yahweh es espíritu, eso es lo que dice ahí. El Todopoderoso es espíritu. Y no solamente él, todos aquellos seres que él creó similares a él, como lo llaman a los ángeles, gracias al griego. En hebreo se dice malachim, que son mensajeros. También dice la escritura que los mensajeros, los malachim, o los ángeles, son espíritu también. ¿Eh? No son visibles, no se pueden palpar, no se pueden ver, no se pueden tocar. Solamente en el caso de los ángeles se pueden ver cuando ellos se materializan o asumen una forma humana, pero ya eso es diferente. ¿Ok? Bueno, aquí lo importante es que Yahweh, el Padre, es espíritu y los que lo adoran dice que es necesario que en espíritu y en verdad adoren. O sea que, siendo que el Padre es espíritu, es invisible para nosotros. Yo recalco ese detalle porque Él es visible para los espíritus. O sea, los ángeles que son espíritus también lo ven, obviamente. ¿Eh? Pero para los seres humanos no es invisible, no se puede ver. Por lo tanto, no podemos adorar algo que se ve. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Ok? No podemos adorar una imagen que está hecha de yeso, de palo, de madera, de lo que sea, porque eso se ve. All right? Solamente podemos adorar a aquel que es espíritu, al invisible, que se llama en hebreo Yahweh y su título principal es Elohim, que significa el poderoso. Son conceptos sencillos. Aquí hablamos así, entre la asamblea de Yahweh y otros grupos similares, se habla de estas cosas de como algo común y corriente, conocimiento común. Pero especificamos todos estos detalles porque hay algunos creyentes que todavía no han llegado a ese punto, ¿verdad? De entender y comprender estas cosas. Vamos al verso 25. Watomer el auja Isha. Y le dijo la mujer, Ani yodaat ki Mashiach ba, Hanikra Christos, ka asher hu yavo yagid lanu et hakol. Y le dijo la mujer, yo sé que el Mashiach viene, llamado ungido. Cuando él venga nos declarará todo.
Mira, aquí, aparte del concepto importante es que esta mujer reconoce, ¿verdad? Y sabe acerca del Mashiach. Porque sí, los samaritanos también esperaban un Mashiach, ¿ok? Un ser ungido, que cuando traducen eso al griego se dice Christos. Ungido quiere decir Christos, alguien que lo ungen con aceite. O en el caso del Mesías no lo ungieron con aceite, pero lo ungieron con el espíritu de santidad. Así que fue ungido. Bueno, pues ella dice, sí, yo sé que viene el Mashiach. Y que cuando él venga nos declarará todo. O sea, que ellos también tienen el concepto de que el Mashiach conoce todas las cosas. Y así es. Ahora, aquí esa frase, el llamado ungido, que en hebreo está como Hanikra Christos. Se usa el término griego para Christos, para ungido. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo, pues, se conocía, ¿verdad? Esa traducción de Mashiach como Christos, pero eso es en griego. Por eso es que aquí ella usa el término Hanikra Christos, o sea, al que llaman Christos en griego. Al ponerlo en español tenemos que ponerlo en español. Entonces, el llamado ungido es lo que, como hemos traducido acá. Hanikra Christos, el llamado ungido. Nikra es llamado. ¿Ok? Nikra es llamado y Christos significa ungido. Sencillamente, por eso lo hemos traducido así. Yo sé que el Mashiach viene, dice ella. El llamado ungido, probablemente esa es una frase, por eso la ponemos en paréntesis, ¿verdad? Probablemente esa es una frase añadida más tarde al texto, pero probablemente sí ella la dijo. Yo sé que el Mashiach viene al que llaman el ungido y cuando él venga nos declarará todo. O sea que ella tenía fe en el Mashiach. Como Shomeronit, samaritana, ella sabía, adoraba a Yahweh, aunque no lo conocía, y esperaba al Mashiach porque se hablaba de él en la religión de los samaritanos, ¿verdad? Ahora dice ella, dice, Wayomer eleja Yeshua, Anihu Hamedaber Elayich. Y dijo a ella Yahushua, yo soy el que habla contigo. ¿Mm? He escuchado a algunos predicadores diciendo que Yahushua o Yeshua, Jesús, como ellos le llaman, nunca se declaró que él era el Mesías. Eso es falso, hermanos. Quizás no lo declaró así públicamente a todo el pueblo judío. En ese sentido sí es cierto. Pero no podemos decir que nunca dijo que él era el Mesías, porque sí lo dijo. Y esta es una de las primeras veces, quizá la primera vez que él lo dijo, ¿verdad? Porque ella habla del Mashiach y él le contesta, yo soy el que habla contigo. Parafraseando eso, podemos decir que él respondió, o lo que él dijo significa, el Mashiach que ustedes esperan, ese soy yo que estoy hablando contigo. ¿Eh? Así que sí, él reconoció que él era el Mashiach desde el comienzo de su ministerio. Y este es un caso que pienso yo que es el primer caso, la primera vez que se dice, se escribe ahí que él reconoció eso. 27. ועל זאת באו תלמידיו ויתמהו כי אם אישה דיבר אפס איש לא אמר מה אתה מבקש o מה אתה מדבר איתה. Ahí llegan los discípulos, vamos a poner en español ahora. Y en eso, quiere decir, en ese momento de la conversación entre ellos dos, en eso vinieron sus discípulos, los discípulos de Yahushua, y se asombraron de que con una mujer hablaba, pero ninguno dijo, ¿qué tú preguntas? O ¿qué tú hablas con ella? No se atrevieron a preguntar eso, porque, bueno,
porque ellos respetaban de una manera muy grande y muy especial a su maestro. Él era su maestro, su rabí, su rabino. Y lo vieron hablando con esa mujer ahí, solos en esa área. Y no pensaron nada mal, ni siquiera se atrevieron a preguntar qué tú preguntas a ella o qué tú hablas con ella. Es una reacción normal de los discípulos que respetan a su maestro, ¿eh? Porque hay discípulos que no respetan a sus maestros. Eso se da en todas las épocas hasta el día de hoy. Pero sí, en lo que llaman el judaísmo moderno, en el pueblo hebreo siempre, y entre los Yahudim, siempre se dio ese concepto, ¿verdad?, de que el discípulo debe respetar a su maestro y debe honrarlo, ¿no? Como un ser, como un personaje, digamos, bueno, que por su conocimiento y por su dedicación a la Torá, a la enseñanza de las escrituras y demás, a la oración, pues sí merece cierto respeto, ¿verdad? No adoración, solamente respeto. Así que ellos mostraron su gran respeto por su maestro, Yahoshua, su rabino, el punto de que ni siquiera se atrevieron a preguntarle por qué estaba hablando con esa mujer. Además, eso no era asunto de ellos, ¿verdad? Pero interesantemente, pues así eran. Y como hemos puesto aquí una notita para mí, de que esta es la mitad del capítulo 4, porque quiero dividir ese capítulo en dos en términos de la explicación que estamos presentando, para no hacer demasiado largo los vídeos, pues cuando los capítulos sean bastante largos, pues voy a dividirlos en dos. Y así no se hace tan pesadito, ¿verdad? Escuchar un tema demasiado largo, pues por eso hasta aquí, con este verso 27, llegamos en la consideración de hoy del capítulo 4 de Yohanan, la primera parte, yo lo identifico como 4a, y la segunda parte que consideraremos en otra ocasión, entonces lo llamamos Yohanan 4b. Así que, queridos hermanos, con esto pues terminamos la presentación. Fíjense que lo que hacemos es un análisis del texto basado en el hebreo, pero puesto en español también, con su transliteración y todo, para que todo el mundo pueda leer el hebreo en transliteración y luego tenemos la traducción en español. Pero que es lo que hacemos es un análisis sencillo, ¿verdad? Elemental hasta cierto punto. En algunas ocasiones nos pondremos un poco más profundos, ¿verdad? Dependiendo de los conceptos que se presenten en el texto. Así que por hoy, pues, cumplimos nuestra misión de presentar esta parte, primera parte, y me despido entonces de ustedes hasta la próxima. Shalom.